Y vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana. Este nuevo accidente, una víctima fatal. Ya son 5 en apenas 2 meses. Motociclistas. Generalmente los accidentes ocurren durante el fin de semana, aunque también hemos tenido lamentablemente durante la semana víctimas fatales. Accidentes que incluyen a veces otras personas, que han resultado también heridas. Hechos que ocurren dentro del ámbito urbano. Acá no hemos tenido víctimas fatales en las rutas, sino dentro de las calles de la ciudad. Y esto también tiene que ver con cómo manejamos las medidas de seguridad que utilizamos, si hay campañas de concientización, si en todo caso tenemos, después de tantos años, conciencia vial de lo que implica circular por las calles de la ciudad. Vamos a sumar a este análisis a Ramiro Parsi, quien es psicólogo, capacitador e instructor vial. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ramiro. Gracias por la nota. Un placer. Ramiro, ¿qué primera lectura se tiene que hacer de esto que está ocurriendo? ¿Tiene que ver con una cuestión coyuntural, con tiempos en los que transitamos? ¿O aquí hay una consecuencia de muchas imprudencias o cosas que no hemos hecho a tiempo? Exactamente. Un poco lo que hoy estamos viendo es un poco el síntoma, el resultado de años de inacción, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestra provincia y en nuestro país. Realmente no se lo toma como una política de salud, como debe ser, y con un abordaje epidemiológico, porque los siniestros viales son una epidemia. Entonces, si no se la trata como tal, bueno, es muy difícil que podamos abordar estos síntomas, ¿no? Estas consecuencias de las conductas o las conductas inapropiadas al volante. ¿Y cómo, vos decís que es una epidemia? ¿Cómo se aborda entonces una epidemia de esta magnitud? Porque yo lo decía Pablo, 5 personas murieron en este último tiempo, la mayoría son personas que andaban en motos. No estamos siendo responsables tampoco, no se usa mucho el casco, o sea, hay como muchas aristas, ¿no?, en esta problemática. Son muchas aristas, y vos me decís cómo se aborda una epidemia. Bueno, tenemos el reflejo de la pandemia, ¿no? Sí, por eso cómo pensaba. Reaccionamos como sociedad y cómo entre todos empezamos a cuidarnos sabiendo de que tengo parte de la responsabilidad hacia mí mismo y hacia el otro. Bueno, de igual forma que se propagó el virus y se consiguió una vacuna, el tema es que la única vacuna que tenemos en contra de los siniestros viales es la educación vial. La única forma de poder contrarrestar esto es con educación vial, con formación de conductores, con evaluación de conductores, pero en un tiempo que perdure en el tiempo, no que sean acciones reactivas. Ahora que tenemos o detectamos varios siniestros, muchas veces lo tenemos naturalizado también, sino que hemos visto esta seguidilla de siniestros y ahora se despierta la alarma, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para sostener estas acciones que primero se implementen y después que se sostengan en el tiempo? Ramiro, y en ese contexto de concientización o de capacitación, ¿qué lugar ocupan los controles, no? Porque esto de sostener en el tiempo también tiene que ver con eso. Hay espasmos donde parece que la ciudad está todo el tiempo vigilada, con controles a los puentes y demás, y después circunstancias en las que nos preguntamos si eso se mantiene del mismo modo, ¿no? ¿Qué valor tienen los controles para evitar que estemos pasando por estas situaciones? Son muy importantes en el sentido de que es un trípode de acciones que tenemos que hacer, son 3 partes. Primero educamos, después controlamos y sancionamos. Y luego de la sanción, no tiene que ser una sanción meramente económica, una multa, sino que la sanción tiene que ser parte de la reeducación de ese conductor. Porque yo encontré un conductor alcoholizado atrás del volante, bueno, es un indicador que me está dando. Es como cuando estábamos en el caso del COVID y empezamos a detectar los casos cercanos y el contacto estrecho, y bueno, y empezamos a mitigar de a poco esos desvíos, esas cuestiones que tenemos que empezar a trabajar. Pero lo importante del control es también tener una presencia ante la autoridad. No sé si vieron ayer un video de un isotropo que estaba circulando en marcha atrás en una rotonda. Sí, lo vi. Bueno, esas cosas no pueden suceder, claro. Y tampoco pueden suceder
como ciudadanos vemos eso y no tomemos carta en el nada. asunto. Claro, que normalicemos esas cosas. Nos falta cierta cultura en cuanto al cuidado del medio ambiente. Lo hemos logrado porque si encontramos una persona, por ejemplo, tirando basura en un lugar que no corresponde, hay ciudadanos que toman carta en el asunto y generan la denuncia. Pero si vemos una persona sin casco, ¿quién hace algo? ¿Quién levanta la mano o llama a una autoridad? Es cierto. Entonces parte de la cultura que tenemos que empezar a trabajar, y un poco las acciones o las consecuencias que hoy estamos viendo es el resultado de la inacción del tiempo atrás, ¿no? De años anteriores. Bueno, ojalá que esto primero provoque un acuerdo. Sin un acuerdo, en decir, che, este tiene que ser un punto de partida, va a ser difícil, ¿no? Porque a veces también nos quedamos mucho en cómo hacerlo sin comenzar a hacerlo. Sin hacer nada. Me quedo con esas 3 patas que quiero que las nombres de nuevo, me parece que son fundamentales, que tienen que estar las 3 para que esto funcione y mejore. Sí, el control, la educación, el control y la sanción. Claro. Y después la sanción tiene que retroalimentarse a la educación. Recordemos que en nuestra ciudad, años atrás, se declaró la emergencia vial. Claro. Pero quedó solamente en una declaración. Sí, porque después no hay puntos de acuerdo cómo encararla, ¿no? Porque hay a veces momentos sociales, políticos, que hacen que haya más o menos presencia, que estemos, pasamos de tener un ente a una secretaría, ahora todo parece estar más desmembrado. Bueno, quizás a lo mejor se necesita un acuerdo de muchos años, ¿no? Y por eso digo que eso tiene que ser también como una política de Estado. El tránsito debería ser una política de Estado, porque después eso acompaña otras medidas. Por ejemplo, si vos querés hacer un ensanchamiento de vereda, bueno, ahí estás pensando en el tránsito. Si vos querés permitir de que muchos ámbitos comerciales o de mucha frecuencia de público estén en un mismo lugar, ahí estás pensando también en el tránsito. Bueno, cómo planificar, cómo diseñar la ciudad también tiene que ver con eso, y es un debate que naturalmente nos tenemos que dar. Ramiro, queremos agradecerte mucho este contacto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y gracias por aportar la seguridad vial. Muchísimas gracias. Ramiro Parsi, quien es psicólogo, capacitador e instructor vial. Hay una locura de mensajes, en un ratito los estamos leyendo a todos. Pero